Don Alberto, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias, señora senadora, y por su intermedio saludar a los senadores de la comisión. Voy a compartir una presentación y también hemos dejado a su disposición desde Chile Transparente una minuta más detallada para tratar de ser bastante específico con algunos puntos que para nosotros son importantes y tampoco ser redundante con varias coincidencias que tenemos con los anteriores expositores. Lo primero que es dable señalar es que este es un camino largo, el de la evolución de la Ley de Acceso a la Información, que no empieza hace 10 años, sino que empieza muchísimo antes, en 1994, y donde Chile Transparente ha tenido por su trayectoria siempre la posibilidad de acompañar este proceso. Y es un proceso que efectivamente ha sido bastante exitoso dentro de los últimos 10 años, y esto se ve en cómo se ha ido instalando en Chile una cultura de la transparencia y del acceso a la información, y esto se puede ver en los datos, en la cantidad de solicitudes de información, también la cantidad de reclamos que hay en el Consejo para la Transparencia, y el intensivo uso que se hace no solamente por parte de nosotros, los entes más especializados en esta materia, sino también por parte de la academia, pero sobre todo por parte de los ciudadanos, sobre todo cuando quieren conocer de materias que son más cercanas a lo que es su diaria relación con el Estado. Pero, sin embargo, a pesar de esta evolución de los 10 años, como decía, esta es una materia que ha sido dinámica y donde la ley chilena ha mostrado algunas falencias. Acá tenemos un estudio comparado que hicimos desde los capítulos de Transparencia Internacional, 8 capítulos de Transparencia Internacional de la región, y donde vemos que Chile tiene algunas partes donde efectivamente falta todavía mejorar. Lo primero, y María lo señalaba muy bien, hoy en Chile no existe un derecho fundamental de acceso a la información, por lo demás así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, lo que ha llevado a la confusión de tener este principio de publicidad, pero no tener un derecho resguardado, lo cual en algunos casos más extremos genera problemas, y por otra parte, más de fondo, esto no hace también relación con las obligaciones que tiene Chile posterior a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile, en el caso Claude Reyes contra el fisco, en lo cual se nos obligó a tener un derecho fundamental de acceso a la información, y esperamos que ese proyecto de ley, que como bien señalaba María, ha esperado una larga tramitación, pueda dar a la luz. Por otra parte, si bien la ley establece determinados plazos, la práctica ha ido haciendo que estos plazos se alarguen. Una solicitud claramente tiene un plazo de 20 días hábiles para ser respondida por los organismos obligados, pero normalmente cuando la solicitud es un poco compleja, de inmediato te extienden a 10 días más, sin ningún tipo de razón para aquello. Luego tenemos el proceso judicial, el proceso primero en el Consejo para la Transparencia, que debido a la alta demanda muchas veces puede durar varios meses. Luego ir a la Corte de Apelaciones, ya estamos hablando desde la solicitud que vamos en casi 6 meses a un año. Y luego, lamentablemente, y en eso voy a ser un poco más específico, se ha hecho un uso abusivo del recurso de queja, por lo cual un acceso a la información por parte de cualquiera de nosotros podría uno tener la respuesta de ser satisfactoria en 2 años. Esto también, si es que no hay intervención del Tribunal Constitucional, también como ocurrió en algunos casos puntuales, pero relevantes. Por lo cual esto debiese clarificarse. Por otra parte, muchas veces hay excepciones, y María daba algunos ejemplos, sobre todo el 426 del Código de Justicia Militar, donde no se cumple con las normativas internacionales de acceso, y que estas excepciones finalmente muchas veces se vuelven, en algunos casos, como una regla general. Insisto, en casos específicos, y María lo mencionó bien, en el caso de defensa, por ejemplo, en algunas materias económicas, en algunas materias sanitarias. El proyecto de ley claramente ha tenido una mejora. Uno agradece que se esté tratando de mejorar algo que ya es parte de una base buena. Claramente el texto que sale de la Cámara de Diputados también mejora la propuesta inicial del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros creemos que hay al menos 2 puntos. Nosotros valoramos en general lo que está en la ley, a la creación del portal, que ya está, pero que se ponga en la ley, que se cree esta división de integridad pública y que se fortalezca el rol de la Secretaría General de la Presidencia.
muy importante, viene en esta ley, podría haber ido en otra, pero está muy bien que venga y que se apruebe, que la Contraloría General de la República pueda acceder a cuentas institucionales de los bancarias de los servicios públicos, para que no se repita lo del caso de Carabineros, cuando las cuentas que existían no eran conocidas por la misma Contraloría, pero hay ciertos nudos críticos que nosotros creemos que el proyecto se queda algo obsoleto. Y estos 3 puntos son cómo el proyecto trata la transparencia activa, el gobierno interno del Consejo para la Transparencia y otros puntos muy específicos. Respecto a lo primero, bueno, nuestra ley establece actualmente en el artículo 7º un catálogo obligatorio que tiene 15 criterios que deben permanecer actualizados siempre en cada uno de los sitios web de los organismos. En lo personal, a mí me ha tocado trabajar junto con la ley de transparencia en varios roles, partiendo y por su intermedio saludar al senador Bianchi, que nos tocó estar en el Senado, yo era asesor de otro senador y nos tocó tramitar parte de esta ley, luego en la Secretaría General de la Presidencia y actualmente en Chile Transparente, haber escrito un libro acerca de la historia de la Ley de Acceso a la Información, y uno lo que ve con toda esa historia que la transparencia activa no es útil para el ciudadano, porque el ciudadano hoy día encuentra este catálogo y la verdad que ahí no encuentra lo que quiere ver, más allá de algunos aspectos que son muy relevantes, como por ejemplo las remuneraciones de los funcionarios públicos, que más bien se utilizan con otros fines que son muy dables y que nosotros también los utilizamos para, por ejemplo, ver las brechas salariales, etcétera, etcétera. Pero esta transparencia activa no es lo que uno esperaría encontrar como cumplimiento de la obligación. Es muy dura, muchas veces en los formatos no adecuados y con información poco útil. Quisiera recordar un caso bastante práctico. Recuerdo una alumna que tuve en la Universidad Católica, que era directora de un hospital en Chiloé, de la localidad de Keilen. Y ella me señalaba que ella tenía un problema, porque ella era la directora del hospital y también era la encargada de efectuar las respuestas a solicitudes de acceso a la información y a transparencia activa, en un hospital que no tiene personal administrativo para poder realizar esto. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y algunas de las cosas que tú subas a transparencia activa, alguien de tu comunidad las consultas son importantes para ellos? Y me decía que no. Uno supondrá que un habitante de Keilen o de cualquier zona aislada quiere saber cuándo viene la ronda médica, quiere saber cuáles son los profesionales que están disponibles, cuándo efectivamente van a estar los medicamentos, etcétera, etcétera. Por lo cual nosotros proponemos desde Chile Transparente un cambio bastante más profundo que seguir agregando a este catálogo de 15, 5, 4, 3 obligaciones más. Y más bien lo que proponemos, que exista una información base y transversal, que la tengan que cumplir todos los organismos de la administración del Estado, todos los organismos obligados, que son el organigrama, las funciones, marco normativo, personal, remuneraciones, y luego un catálogo sectorial, que se puede hacer en convenio respecto al Consejo para la Transparencia con los órganos obligados. Y eso va a permitir que cada 2 años, por ejemplo, se pueda ir revisando esta información y se entregue información que sea útil. Porque, por ejemplo, la información presupuestaria y de calidad presupuestaria, ¿no será mejor que le pidamos a la DIPRES que cree un portal de información presupuestaria, como de hecho lo tiene y ha ido mejorando? Hay transparencia presupuestaria, ha sido un gran avance, lo estamos viendo en la discusión del presupuesto y como miembro de la Comisión Especial de Gasto Público hemos visto como en aquellos avances, en vez de que cada organismo tenga que más bien ir viendo, y sobre todo municipios, por ejemplo, cómo entregan esta información y más bien lo podría hacer la DIPRES. O, por ejemplo, en el caso de las compras públicas, y de hecho en la práctica es así, no es que cada órgano esté subiendo sus compras, sino que se conectan al portal de Chile Compra, y Chile Compra entrega esa información bastante más ordenada y bastante mejor. Y lo mismo en el caso de las auditorías de la Contraloría General de la República, que debiese ser la Contraloría que las entrega ordenadas. Por lo cual, creemos que es mucho mejor tener un catálogo base y una transparencia focalizada a cada uno de los organismos, para que así el usuario de un servicio de salud en una zona aislada, cuando entra a la página web del organismo y quiera buscar información, encuentre la información que le es útil y no información que la verdad que es muy dura y que ni siquiera nosotros ocupamos las páginas de transparencia activa para llegar a la información, sino que ocupamos las páginas más bien de los grandes generadores de información. Este es el primer punto donde creemos que el proyecto falla. Y el segundo, y que creemos que acá debemos profundizar,
va en la línea de lo señalado por los anteriores expositores, pero creemos que debiésemos ir más allá, y que tiene que ver con el Consejo para la Transparencia. El profesor Bordalí, el año 2007-2008, cuando la ley estaba promulgándose, a punto de promulgar, redacta un informe a petición de las Express y del Consejo para la Transparencia, recién nacido, acerca de la naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia. Y a la conclusión que llega, y que yo personalmente comparto, es que este es un organismo con características administrativas, pero también con características jurisdiccionales. Y una prueba de ella es que la forma de remover un consejero del Consejo para la Transparencia es a través de la Corte Suprema. No a través, por ejemplo, de una remoción por parte de quien lo nombró, que fuese en el caso del Senado o del presidente de la República. Y eso hace que este sea un organismo que es de características, y como bien lo decía María, absolutamente técnico. Acá lo que se ve más bien son conflictos de derechos, acceso versus privacidad, acceso versus seguridad nacional, y no conflictos más bien de carácter político. Y el nombramiento político de los consejeros para la transparencia ha funcionado muy bien, y hemos tenido muy buenos consejeros que han cumplido con esta doble función. Alejandro Ferrero, por ejemplo, Juan Pablo Olmedo, Jorge Jaraquemada, el actual presidente del Consejo, Gloria de la Fuente, que ha trabajado en estos temas y que hoy día es consejera. Pero lamentablemente hemos tenido otros casos donde han llegado consejeros sin haber tenido ningún tipo de trayectoria en la materia. De hecho, algunos de ellos incluso viniendo de áreas que uno consideraría debiesen ser incompatibles, como por ejemplo el área del lobby, a el rol de consejero de la transparencia, y más bien por mantener un equilibrio político binominal de 2 y 2, que además hoy día ya no corresponde a la realidad incluso de nuestro sistema electoral, por lo cual esto empieza en el tiempo, y esto lo podemos ver sobre todo dentro de los últimos 2 años del Consejo para la Transparencia, a hacer crisis. Y hace crisis de distintas formas. Crisis, por una parte, por una excesiva politización y problemas del Consejo para la Transparencia, que luego voy a mostrar con ejemplos cómo es importante que este punto se tome en cuenta. Por otra parte, al no haber dedicación exclusiva, un consejero que termina su periodo como presidente, donde tiene la remuneración, el ingreso de un subsecretario, pasa a ser consejero y tiene solamente el ingreso de consejero, que ya es muy bueno. Un consejero gana 2.400.000 pesos por asistir a las sesiones, que es un sueldo que cualquier chileno, la mayoría de los chilenos, sobre todo hoy día, quisiera. Siente que la verdad que ya no tiene mucho más que hacer y renuncia, generando este problema que hoy día tenemos, por lo cual creemos que evidentemente el cargo de dedicación exclusiva es fundamental. Más cuando la renuncia a un consejero, como bien lo decía María, genera el problema de que potencialmente te puedes quedar sin quórum en cualquier minuto. Lo tercero, no existen hoy día inhabilidades de ingreso, como por ejemplo que una persona que realice lobby ante organismos de la administración, y digo lobby, no gestión de intereses, o sea, se dedique al lobby propiamente tal, no pueda, por ejemplo, ser consejero para la transparencia, o alguien que haya sido sancionado por materias de probidad, no debiese ser y no debiese poder tener la posibilidad ni siquiera de poder postular a ser consejero para la transparencia. Cuarto, que es la regulación del postempleo. De hecho, ocurre en el caso actual que un consejero puede al día siguiente trabajar, por ejemplo, en un estudio de abogados que haga lobby en materia, por ejemplo, de protección de datos personales o de acceso a la información. Concordamos con el mecanismo propuesto por los centros de estudio, que existe un filtro técnico primario, hecha por la alta dirección pública, se le entrega una lista que uno podrá concordar, 5, 10, 3 nombres por cargo a llenar al presidente de la República, y que siga siendo el Senado quien elija, pero dentro de una base de que haya una mínima expertise técnica, es decir, que se haya mostrado, y acá también concuerdo con María, que no es necesario ser abogado, como en nuestro caso, pero que haya demostrado, por ejemplo, un trabajo en la academia, que conozca las materias, que tenga algunas certificaciones. Hay certificaciones en estas materias y en otras, y creemos que eso es importante para que no pase que finalmente lleguen personas que no tienen las competencias técnicas para el cargo. Y como señalaba, esto lo podemos ver, y lo podemos ver y con una fácil lectura de las actas del Consejo para la Transparencia de este año,
donde hemos visto que el Consejo para la Transparencia hoy día está en un conflicto cruzado entre consejeros y ex consejeros que es grave. Existen acusaciones en la Contraloría General de la República que hoy día están en pie. Existe un sumario interno que termina con conclusiones bastante graves en el sentido del cumplimiento de las funciones, como por ejemplo llevar al día las actas, que es fundamental que un acta se publique y que se firme en la fecha, porque si no prescriben y pasan algunos plazos. Acusaciones de probidad. Incluso tenemos hoy día en la justicia una acusación por prevaricación contra un ex consejero. Y esto no debiese pasar en el Consejo para la Transparencia. Incluso en el acta que pongo aquí a disposición, la 1079, los dirigentes de la Asociación de Funcionarios señala que ha habido una especie de relajamiento de las normas de contratación y que algunos procesos de contratación finalmente han respondido más bien a criterios más bien políticos que a criterios técnicos en un organismo que es completamente técnico. Y esto hoy día hay que ponerlo en alerta, y hay que ponerlo en alerta hoy día para que no pase lo que ha pasado con otros organismos que tenían gran reputación, pero que lamentablemente han ido perdiendo por estas lógicas de la reputación de la que gozan. El Consejo para la Transparencia es querido por los chilenos, es utilizado por los chilenos, pero claramente en el último tiempo ha tenido problemas que son importantes. Por otra parte, como señalaba, existen problemas, por ejemplo, de que los mismos consejeros o un mismo consejero no cumplía con el cumplimiento de la ley de lobby, no llevaba al día su registro de reuniones, su registro de regalos. Estas cosas podrían parecer un poco nimias, pero para el Consejo para la Transparencia no son nimias. Estamos hablando de quien debe resguardar por el cumplimiento de estas normas. Por lo cual, claramente, no podemos quedarnos a la disposición de un nombramiento meramente político en esta materia. Por otra parte, y para finalizar mi presentación, y como señalé, dejamos una minuta bastante completa, creemos que hay 4 puntos que también son relevantes. El primero, que se avance en la consagración del derecho a acceso a la información. Lo segundo, que no está en el proyecto y que existe en casi todas las materias, que el recurso de queja no pueda ser utilizado. El recurso de queja es un recurso que se utiliza cuando existe una manifiesta infracción en la aplicación del derecho por parte del juez. En este caso estamos hablando de un juez de la Corte de Apelaciones. Pero se utiliza en este caso porque se ha interpretado de que no existe segunda instancia, entonces se habilita la queja. Incluso como era antiguamente, la queja era una nueva apelación, como un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Y nos encontramos con que este caso se empieza a repetir en el tiempo, y cuando uno ve las sentencias de la Corte Suprema, nunca hay finalmente un reproche disciplinario a los jueces de apelaciones, sino más bien hay una sentencia de reemplazo o se reafirma lo establecido por la Corte de Apelaciones. Y esto tiene para el solicitante de acceso a la información costos fundamentales, básicamente haciendo que la información, si es que se la llegan a entregar, sea de poca utilidad, y la información tiene que ser útil para el ciudadano, si no... Pegado, Alberto. Alberto está paralizado. Él nos debe ver a nosotros, está convencido que estamos recontra bien, pero él no está activo. No. Tenemos un segundo. ¿Le puede avisar Juan Pablo a su celular que no lo estamos escuchando? Sí, en eso estamos, senador. Capaz que tenga BTR. No creas, yo tengo Movistar y ando como la mora también, así que no. Yo tengo BTR y es caos BTR. ¿Cómo está, senador? Alberto, ahí se pudo reconectar. No, parece que no, lo perdimos. Sí, no, estoy conectado, pero estoy colgado donde una vecina, así que agradezco a mi vecina que me prestó internet. Le damos la palabra para que puedas cerrar. Te podríamos invitar, a lo mejor estaba súper buena tu presentación, si nos pudieras acompañar en la próxima sesión, porque ahora ya estamos llegando al término, pero te doy la palabra para que puedas concluir en la presentación para el análisis. Ahí está. Alberto.
Sí, disculpe, señora senadora, Sí. presidenta. No, básicamente yo estaba terminando la presentación y el punto que me había quedado era la importancia de que no exista una revisión judicial más allá de la reclamación ante la Corte de Apelaciones, y que por otra parte es muy importante entender de que esta es una herramienta fundamental para el involucramiento ciudadano en las materias del Estado, y que este proyecto de ley, si bien avanza en muchísimos aspectos procedimentales que agradecemos, todavía no logra generar esa visión sistémica de entender de que el principio de transparencia efectivamente no solamente un principio, sino que un derecho fundamental, y que debe ser resguardado por el bien del Estado y también, por supuesto, por el bien de nosotros los ciudadanos, y por supuesto quedo abierto a algún tipo de pregunta o comentario que se pueda realizar. Muchas gracias, Alberto. Debido a la hora, terminamos justo, son las 14 horas, seguramente los vamos a volver a invitar para hacerles más consultas y dudas, y que probablemente nos ayuden a lo mismo que los otros invitados, ¿no es cierto?, tener acceso a sus presentaciones. Agradecemos también a Alberto la minuta que usted nos hizo llegar. Así que, habiendo tratado las materias de la tabla de este día, levantamos la sesión. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, presidenta.